Flotaba en silencio en el borde del sistema Arani. Una única nave negra, alargada, de contornos irregulares e inmóvil, como si estuviera abandonada o a la deriva. Sin flota, sin escolta diplomática, solo una nave que no llevaba bandera, ni baliza, ni señal de paz. La Unión Galáctica no lo entendía. Los altos consejos de 11 civilizaciones se reunieron con urgencia. Estudiaron los registros de transmisión, el patrón de vuelo, la forma. No coincidía con nada. No hablaba. No respondía. No pertenecía a ese lugar. ¿Es una sonda?, murmuró uno de los señores Arani a través del comunicador, su voz cargada de inquietud. Es demasiado grande, respondió un comandante NAR. El análisis del casco muestra que es de grado militar, pero no está tripulada. Probablemente un farol. Los humanos, dijo otro con un tono casi despectivo. ¿No limpiamos ya la Tierra hace 2 ciclos? Esa frase, limpiar, no se había olvidado. 50 años antes, la Unión Galáctica había considerado a la Tierra una amenaza. Demasiado agresiva, demasiado independiente, demasiado incontrolable. La purga fue rápida y brutal. Bombardeos orbitales, alteración atmosférica, silencio. En cuestión de horas, la Tierra se silenció. Nunca fue colonizada después. Se la consideraba maldita. Y sin embargo, aquí estaba, un remanente, un fantasma, una nave surgida de las cenizas de un planeta que nadie creía que hubiera sobrevivido. Aún así, la nave permanecía inmóvil, fría, como un animal muerto flotando en el espacio. Los escáneres no detectaban formas de vida, ni transmisiones. Pero adentro, enterrado profundamente bajo el blindaje térmico y el titanio negro, él estaba sentado solo. No una tripulación, no un equipo, solo un hombre. Nombre en clave: Gideon. No llevaba insignias de rango. No portaba medallas. No había honor en lo que le habían enviado a hacer. No se ofreció voluntario. Lo encontraron 10 años después de la caída, uno de los últimos perros de guerra humanos viviendo como un fantasma en los cinturones de asteroides, rebuscando tecnología, manteniendo su rabia cálida y afilada. Le dijeron que la Tierra ya no existía. Le dijeron que la humanidad había sido declarada extinta por votación. No lloró. No gritó. Simplemente preguntó, ¿dónde está la sala de votación? Le dijeron que ya estaba hecho, firmado y sellado. La galaxia había seguido adelante. Pero había una nave, un prototipo, escondido en las ruinas de Marte, destinado a ser el último elemento disuasorio de la Tierra. Sin tripulación, solo un piloto. Un motor de venganza, y ahora era suyo. De vuelta al presente, los Arani enviaron una nave exploradora para hacer contacto. No regresó. No se dispararon armas, no se detectó ninguna explosión. Simplemente se desvaneció. Los sensores le perdieron el rastro en el momento en que se acercó a 20.000 kilómetros de la nave negra. Entonces se emitió un mensaje. No en el estándar galáctico, no codificado, solo audio. Una voz humana. Profunda y fría. No se acerquen. Los consejos entraron en pánico. ¿Es automático? ¿Una IA? ¿Un farol? Enviaron otra nave, esta vez más grande, blindada, con diplomáticos y generadores de escudos. Desapareció más rápido que la primera. Entonces, la nave humana se movió una fracción de grado, apenas perceptible, pero se apuntó hacia la estación de defensa Arani más cercana. Aún sin llamaradas de motor, sin aumento de calor. Giró como un depredador ajustando su puntería. Fue entonces cuando disparó. No fue un rayo. No fue un misil. Fue otra cosa. Una onda, casi invisible, que atravesó el espacio como un grito silencioso. Y entonces la estación simplemente dejó de existir. Sin fuego, sin escombros, solo ausencia. En segundos, la red de comunicaciones galácticas se inundó de pánico. 50 sistemas de defensa dirigieron sus sensores hacia la nave. 30 estaciones de batalla fijaron sus armas. 12 civilizaciones entraron en alerta roja. Aún así, no volvió a hablar. No exigió nada. Simplemente flotaba, ajustando su puntería,
eligiendo su próximo objetivo como si tuviera todo el tiempo del universo. Gideon estaba sentado en la oscura cabina, su mano descansando sobre el panel de disparo. Sus ojos no parpadeaban, su mandíbula estaba apretada. Dentro de su mente, los recuerdos se mezclaban. La tierra ardiendo, las tormentas de fuego orbitales, el silencio que siguió. Recordaba el sonido que hizo su hija cuando el aire dejó de funcionar. La forma en que los drones de la Unión observaban desde el cielo como si fuera un espectáculo. Esto no era justicia. Era una respuesta. La galaxia no pidió condiciones cuando acabó con la Tierra. ¿Por qué diablos debería hacerlo él? Lo llamaban Proyecto Eco Negro. Una nave sin tripulación, sin órdenes, solo una misión. Responder si la Tierra cae. Se suponía que Gideon nunca debía existir. Tampoco esta nave. Pero ambos existían. El segundo objetivo cayó con la misma facilidad que el primero. Sin advertencia, sin piedad. La explosión no tenía sentido para ninguna física conocida en la base de datos militar de la Unión Galáctica. Fue clasificada como disrupción de onda de evento. No hacía explotar la materia. La deshacía. Las moléculas dejaban de ser moléculas. El tiempo y el movimiento perdían su significado. Una flota de 63 drones de defensa simplemente se apagó como si hubieran sido borrados de la memoria. A través del núcleo galáctico, el miedo comenzó a extenderse como una infección. Gideon estaba sentado en su silla de mando, silencioso, indescifrable. La iluminación dentro de la nave era roja, no por dramatismo, sino por necesidad. La IA del eco negro mantenía el soporte vital al mínimo. La energía se conservaba para un solo propósito: disparar, moverse, tomar represalias. Esta no era una misión larga. No estaba destinada a hacerlo. Era un mensaje, y la galaxia estaba empezando a leerlo. Un timbre sonó dentro de la cabina, débil, como un latido a través de la estática. Otra flota se acercaba, más grande esta vez, más rápida, organizada. Gideon no se inmutó. La Unión finalmente había dejado de subestimarlo. La pantalla de visualización se iluminó. 37 naves, 2 naves insignia, exploradores furtivos adelantados a la formación. Inhibidores cuánticos desplegados en todo el arco de aproximación. Ahora iban en serio. Gideon se inclinó hacia adelante y miró las luces parpadeantes en su pantalla. Parecían estrellas. Dejó que su mano descansara de nuevo sobre el panel de disparo. Lento, cuidadoso, sin prisa. Estaba en inferioridad numérica. Superado en armamento, rodeado. Bien. Así era más justo. De vuelta en la nave capital Arani, el almirante Ketus ladraba órdenes en los 4 dialectos de la alta flota. No ataquen. Estamos aquí para rodear y contener. Tráiganlo. La flota mantuvo la formación, estrechando su esfera alrededor del eco negro como una soga. Sus armas permanecían frías. Lo querían vivo. Querían respuestas. La humanidad estaba extinta. Esto no tenía sentido. Se abrió un canal. Una proyección llenó el puente de mando principal. Un rostro humano, lleno de cicatrices, hundido, de ojos vacíos. Gideon no habló al principio. Simplemente los miró como si estuviera viendo a través de todo el consejo. ¿Cuál es su nombre?, exigió el almirante Ketus. Nada. Identifique su nave. Está invadiendo un sistema estelar protegido bajo el artículo 7 de la. ¿Alguna vez ha quemado un planeta, almirante? La voz detuvo a todos. Fría, profunda, humana. Las mandíbulas de Ketus chasquearon torpemente. ¿Es usted el piloto? Le he hecho una pregunta. El almirante intentó mantenerse firme. No. ¿A qué se refiere con quemar un planeta? Si se refiere a la resolución de la Tierra. Me refiero a eso. Silencio de nuevo. Consideramos a su especie una amenaza para la estabilidad, continuó Ketus, tratando de sonar compuesto. Su gente rechazó a la Unión. Dispararon contra enviados de paz. Se negaron a desarmarse y ustedes borraron a 1.000 millones de civiles en 4 minutos. Gideon se acercó a la pantalla. Se podían ver las venas en su cuello, el tic en su mejilla,
el tipo de ira que no grita, el tipo que simplemente espera. Yo estuve allí, almirante. Escuché a mi hija asfixiarse mientras sus pacificadores monitoreaban los niveles de oxígeno por eficiencia. Escuché sus bombas caer a través de la corteza como si fuera un sitio de perforación. Tomó aire, una respiración controlada. Nunca nos preguntaron por qué no nos uníamos. Simplemente decidieron que no deberíamos existir. Así que ahora les estoy dando la misma respuesta. La transmisión se cortó y el cielo explotó. El eco negro no avanzó. Se movió a través del espacio más rápido que la luz, oculto en campos de distorsión. Apareció detrás de la retaguardia de la flota de la Unión y disparó 2 ondas de evento antes de que las naves siquiera registraran el contacto. Las 2 naves insignia se desvanecieron en menos de 2 segundos. Las otras naves giraron, se dispersaron, dispararon a ciegas. Gideon no esquivó. Desapareció de nuevo. El eco negro usaba pliegues gravitacionales, no propulsión estándar. La nave curvaba el espacio como una onda, apareciendo y desapareciendo en ráfagas cortas que volvían locos a los sistemas de puntería. Cayeron 3 naves más. 2 chocaron tratando de seguir su rastro. El resto rompió la formación. En menos de 9 minutos, 20 naves habían desaparecido. El resto huyó. El almirante Ketus ya no transmitía. Dentro de la cabina, Gideon exhaló, pero no sonrió. No había satisfacción, ni victoria, solo otra muesca en la lista. La voz de la IA finalmente habló. Calma, sin género. Grupo de objetivos 3. Coordenadas de la matriz de escucha LAR fijadas. Gideon no respondió. Simplemente se quedó sentado en silencio. La matriz LAR no era militar. No era industrial. Era de información. Albergaba los archivos profundos de la Unión, incluyendo las grabaciones clasificadas de la resolución de la Tierra, los votos, los debates, los rostros de cada delegado que aprobó la purga. Gideon la quería borrada, no porque fuera estratégica, sino porque almacenaba las mentiras. La nave se movió. Las estrellas de afuera se desenfocaron. La cabina entera se estiró por medio segundo, y luego volvió a la quietud. Habían llegado. La estación de la matriz LAR tenía forma de loto. 6 pétalos masivos de acero y cristal girando lentamente sobre una luna congelada. Trabajadores civiles, investigadores, ningún soldado. Dudó. Por primera vez en horas, Gideon dudó. La IA lo notó. Designación civil confirmada. Recomendación de ataque rechazada. Ventaja táctica baja. Gideon no habló. Luego, tras un largo silencio. Anular. Preparar secuencia de disparo. La IA hizo una pausa. Anulación reconocida. Comenzó a cargar el núcleo de evento. Entonces, algo extraño sucedió. Apareció una nueva señal. No encriptada. Humana. No texto, no video. Una voz. Gideon. Si escuchas esto, no sé si estás vivo, pero si lo estás, necesito que te detengas. Su mano se congeló. Era la voz de una mujer. Un software familiar. Miró la pantalla. No era un truco. Era un bucle grabado que se transmitía desde una baliza de retransmisión enterrada bajo el hielo de la luna de la matriz LAR. Tecnología antigua, tecnología de la Tierra, de décadas de antigüedad. La voz de nuevo. Habla la comandante Alina R., Resistencia Unida de la Tierra, 11ª División. Me conociste como Capitana R. Estaba destinada en Marte cuando cayó. Fracasamos, Gideon. Pero no todos nos perdimos. Escapamos. Nos dispersamos. Algunos de nosotros nos escondimos. Se le cortó la respiración. Dejé este mensaje en caso de que alguno de nosotros encontrara alguna vez la forma de regresar. No para luchar, no para ganar, solo para recordar. La transmisión crepitó. Sé lo que hicieron. Yo también lo vi. Pero si nos convertimos en ellos, ya estaremos perdidos. Silencio. El núcleo de evento estaba completamente cargado. La nave pulsaba con energía, hambrienta. Gideon miró la pantalla. Aún podía disparar. Aún podía borrarlos. Pero algo se sentía fracturado. He registrado la transmisión,
dijo la IA, impasible. La autorización de ataque permanece activa. No se movió. Su dedo flotaba. La estación LAR giraba en la oscuridad, silenciosa e inconsciente. Finalmente, retiró la mano. Cancela la secuencia de disparo, murmuró. La IA hizo una pausa. Comando reconocido. La nave se atenuó. La energía se drenó lentamente del arma. Gideon se recostó y miró hacia el espacio. No merecían piedad. Pero quizás no se trataba de eso. No se trataba de piedad. Se trataba de no convertirse en ellos. De repente, una señal de flota parpadeó en su mira. Otra fuerza se acercaba, más grande que antes. No defensa local. No Arani. La flota central de la Unión. Gideon entrecerró los ojos. 72 naves de guerra. 3 acorazados. Una nave de mando supremo. Todas se dirigían hacia él. La paz había terminado. La voz de Alina R. se había ido, silenciosa bajo el hielo. Pero había roto algo dentro de él. No había terminado, pero no sería imprudente. Esto no sería una masacre. Sería un ajuste de cuentas. Se levantó lentamente y caminó hacia el puerto de mando. Miró en la oscuridad del espacio y susurró: «Veamos qué aspecto tiene la justicia con sangre en los dientes». El eco negro cargó su núcleo de nuevo, pero no para la matriz LAR. Curvó la luz a su alrededor, plegó el espacio y desapareció. La galaxia había preguntado: ¿por qué la humanidad envió solo una nave? La respuesta ahora era simple: porque con una era suficiente. Cuando el eco negro resurgió, lo hizo en el borde lejano del alcance de la hélice, un tramo de espacio fracturado conocido por sus bolsas de gravedad inestables y tormentas electromagnéticas. Un escondite perfecto, un terreno de emboscada perfecto. Gideon no lo eligió al azar. Necesitaba tiempo. Necesitaba espacio. La flota central venía, pero no todos estaban allí para luchar. Al menos no al principio. Estudió la formación desde lejos. 72 naves, 3 acorazados, un crucero de mando central llamado el Juicio de la Armonía, una bestia hinchada de blindaje y arrogancia. Cada nave brillaba con el estandarte dorado y azul de la Unión, como un santuario flotante al asesinato burocrático. Venían lentos, cautelosos. Habían visto lo que había hecho. Los informes ya habían llegado a todos los cuadrantes civilizados. Un humano, una nave, 15 puestos de avanzada de la Unión, vaporizados o desaparecidos. Algunos todavía pensaban que era propaganda. Otros ya estaban preparando contramedidas. A Gideon no le importaba de ninguna manera. Se recostó en la silla, con los ojos cerrados por un momento. La voz de Alina todavía resonaba débilmente en su cabeza. Si nos convertimos en ellos, ya estaremos perdidos. Quería odiarla por decirlo. Quería ignorarlo. Pero se le pegó a las costillas como la culpa. La IA interrumpió sus pensamientos. Transmisión entrante. Fuente: el Juicio de la Armonía. Encriptada. Desencríptala. Pasó un momento. Luego, una voz llenó la cabina. Masculina, joven, arrogante, demasiado tranquila. Piloto de la nave humana no identificada. Habla el comandante de la flota Dallon Kryn en nombre de la Unión Central. No estamos aquí para escalar la situación. Estamos aquí para hablar. Gideon no dijo nada. Repito, continuó la voz. No estamos aquí para destruirte. Aunque, déjame ser claro. Podemos hacerlo. Puede que tu nave haya superado los anillos de defensa planetarios y aniquilado puestos menores, pero contra una flota táctica completa, estás acorralado. Aún así, Gideon permaneció en silencio. La arrogancia era familiar, reconfortante de una manera enfermiza. Así que, continuó Kryn, no pretendamos que tienes el control. Rinde la nave. Sube a bordo pacíficamente. Serás escuchado. Si hay algo de verdad en tus acusaciones, investigaremos. La Unión no es el monstruo que crees que es. Gideon se inclinó hacia adelante y finalmente tocó el panel de respuesta. Su voz salió fría, plana. Llegan tarde. El monstruo ya ha comido. Hubo un silencio en la línea por un momento. Kryn respondió, ahora más serio.
Estás enojado. Lo entiendo. Pero tu gente no era. Mi gente fue quemada viva mientras su consejo debatía el costo por misil. Otra pausa. No estoy aquí para hacer terapia, añadió Gideon. Estoy aquí para explicar algo que sus antepasados deberían haber aprendido de los nuestros. No se mata a una civilización y se espera que no haya respuesta. No se silencia un planeta entero y se duerme tranquilo. Esta no es la manera. Entonces deberían haber elegido una diferente hace 50 años. Cortó la línea. No más palabras. La IA sonó de nuevo. Nuevas lecturas. Múltiples firmas furtivas detectadas. Naves aproximándose desde el sector trasero. Se recomienda evasión. Quédate quieto, dijo Gideon. Advertencia. Nivel de riesgo. He dicho que te quedes quieto. Sabía lo que era esto. Una demostración de fuerza. Enviar al interlocutor para que suene tranquilo mientras los cuchillos se cierran por detrás. El manual clásico de la Unión. No se sintió ofendido. Estaba listo. Activó el núcleo de evento, pero no para disparar. Todavía no. En su lugar, ejecutó un barrido de pulso silencioso. 33 naves, variante furtiva, repetidores de riel de alta gama, no defensivos, asesinos. Pensaron que no lo sabía. Que tal vez se había vuelto descuidado, indeciso después de perdonar a la matriz LAR. Pero Gideon no era blando. Era calculador. Esperó hasta que se acercaron al rango de ataque, y luego desató una cascada de PEM que destrozó los mantos de sigilo como si fueran de cristal. Al instante, el espacio detrás de él se iluminó con formaciones confusas y motores parpadeantes. Entonces disparó. No la onda de evento. Algo más pequeño, más preciso. Las lanzas de plasma secundarias de la nave se fijaron solo en los motores. Gideon no los quería muertos. Los quería flotando, asustados. 14 naves fueron inutilizadas en menos de 6 segundos. Las otras rompieron filas. Envió otro mensaje. ¿Quieres hablar, Kryn? Entonces trae tu voz hasta mí. Solo. No hubo respuesta durante un buen rato. Luego, finalmente. De acuerdo. Gideon entrecerró los ojos. Eso fue demasiado fácil. IA, dijo. Escanea esa nave. Nave de mando ha bajado los escudos. Enviando cápsula auxiliar. Una sola forma de vida a bordo. Esperó. Minutos más tarde, una lanzadera se acercó al alcance. Sin armas, sin trucos, solo una pequeña cápsula circular que parecía más diplomática que táctica. Gideon le permitió atracar, pero no en la esclusa de aire principal. Abrió un compartimento auxiliar sellado del resto de la nave. Adentro, esperó. Cuando la puerta se abrió con un silbido, el comandante de flota Dallon Kryn entró. Y no se parecía en nada a lo que Gideon esperaba. Joven, ni siquiera 30 años, humano o lo suficientemente cercano. Piel pálida, ojos oscuros, sin cicatrices militares. Caminaba como un hombre acostumbrado a ganar hablando. Gideon no se levantó. Kryn miró a su alrededor, impresionado a pesar de sí mismo. Esta nave es extraordinaria. La voz de Gideon era seca. Construida por gente que pensabas que no merecía vivir. Kryn se volvió para enfrentarlo. No estoy aquí para debatir el pasado. Estoy aquí para evitar que se derrame más sangre. Llegas unos 50 años tarde a la fiesta de la preocupación. Yo no estaba vivo cuando la Tierra cayó. Lo estás ahora. Kryn exhaló y sacó un pequeño chip de datos de su abrigo. Deberías ver esto. Son registros sellados de la resolución de la Tierra. Todo. Las grabaciones internas del Consejo, los votos reales, la disidencia interna, todo. Gideon no lo tomó, solo lo miró fijamente. No todos estuvieron de acuerdo, añadió Kryn. Hubo una moción para retrasar, para investigar más a fondo, para enviar enviados apropiados. Fue anulada. Presión política, economía, rutas comerciales. Beneficios, dijo Gideon. Plano. Kryn asintió. Sí, eso también. ¿Y ahora? Kryn pareció cansado de repente, como si la verdad le pesara. Ahora tenemos lo que siempre hemos temido, un fantasma, una memoria armada.
Has sacudido el núcleo, Gideon. Les has hecho recordar la Tierra. Pero esto no puede continuar. No podemos sobrevivirte. Gideon se inclinó hacia adelante, con la voz baja. ¿Crees que quiero sobrevivir a esto? Kryn se congeló. ¿Crees que estoy aquí para negociar un futuro en el que los humanos se sienten de nuevo a la mesa? No lo estoy. La Tierra está muerta. Mi familia está muerta. Esta nave es mi ataúd. Vine a mostrarles cómo suena la justicia cuando no pide permiso. Finalmente tomó el chip. Pero lo veré. Kryn se quedó en silencio, como si intentara decidir si hablar más. Luego asintió una vez. Puedo ofrecerte una extracción segura. Enterraremos los registros. Reescribiremos la historia. Limpiaremos tu nombre. Gideon lo miró como si estuviera hecho de cristal. No quiero que limpien mi nombre, dijo. Quiero que su gente lo recuerde. Cada vez que vean arder un mundo, cada vez que pulsen un botón y lo llamen paz. Kryn se giró hacia la esclusa. Una última mirada. Morirás aquí fuera. Ya lo hice. Kryn no dijo nada más. Se fue. La IA confirmó el desacoplamiento y cerró la esclusa. Gideon se quedó solo de nuevo. Cargó el chip. Las imágenes pasaron por la pantalla. Grabaciones de consejo inestables. Rostros codiciosos, estadísticas frías, proyecciones que mostraban a la Tierra como un lastre, votos emitidos sin discusión, unas pocas voces gritando, ahogadas en el silencio. Luego vino el golpe final. Una reunión a puerta cerrada. Un almirante diciendo, una sola nave podría desestabilizar sectores enteros si sobreviven a esto. Debemos asegurar un borrado total. Gideon miró fijamente ese rostro, luego lo guardó. Objetivo adquirido. La IA habló. Coincidencia de voz. Almirante Zorah Atal. Ubicación actual, Ciudadela de Kefar. Sede de la Unión Central. Gideon se puso de pie. No más puestos de avanzada. No más flotas. Esto termina donde empezó. La Ciudadela de Kefar flotaba en órbita sobre las estrellas gemelas del sistema Sinindil. Un monolito de plata y cobalto con forma de esfera perfecta, con afilados anillos girando a su alrededor. Cada uno cubierto de armas, sensores y naves. No era solo la sede de la Unión Central. Era su orgullo, su corazón, su trono. El tipo de lugar que nunca esperaba que nada se acercara sin permiso. Pero ahora algo se acercaba que no se preocupaba por el permiso. El eco negro estaba oculto dentro de un campo de polvo justo fuera del alcance de los sensores. El polvo no era natural. Eran los restos de 3 lunas mineras destruidas en una disputa corporativa 2 décadas antes. La galaxia tenía la costumbre de dejar sus cicatrices por ahí, sin limpiar, sin sanar. Gideon estudió la ciudadela desde su cabina, sus manos tranquilas, los ojos fijos. La almirante Zorah Atal estaba allí. Era ella la de la grabación, la que había presentado el caso final para la purga de la Tierra. La que se había inclinado en esa fría sala con paneles de madera, mirado a los ojos a sus compañeros líderes y dicho, no se doblegan. No cumplen. Nosotros nos hemos doblegado lo suficiente. Arderán. Eso fue todo. Ese fue el momento que inclinó la balanza. No usó la lógica ni la compasión. Usó el miedo, y la siguieron. Gideon había visto el clip 17 veces. Ahora era el momento de que ella lo viera a él. La voz de la IA zumbó suavemente. Red de defensa de Kefar totalmente operativa. 36 estaciones orbitales. 3 flotas atracadas. 72 interceptores en patrulla. ¿Protocolos de seguridad?, preguntó Gideon. Bloqueo biométrico completo. No se permiten naves no identificadas dentro del alcance. Bien, dijo. Vamos a arruinarles el día. El núcleo de evento no era un cañón de uso múltiple. Requería preparación, concentración, sincronización. Podía borrar casi cualquier cosa, pero solo si estaba quieta. La ciudadela no se quedaba quieta por mucho tiempo. Necesitaba un plan diferente. No se trataba de fuerza bruta. No ahora. Se trataba del mensaje. Activó el núcleo de sigilo del eco negro, llevó la nave lentamente, serpenteando a través del polvo como un cazador a través de la niebla.
La forma de la nave deformaba la luz, absorbía la radiación. Era invisible para los sensores convencionales, pero si se acercaba demasiado, la IA de Kefar olería algo raro. Gideon esperó. Observó. Entonces, lo vio. Una pequeña nave de mensajería diplomática saliendo de la ciudadela. Sin escoltas, probablemente una misión de baja prioridad, pero tenía lo que necesitaba. Se movió rápido. En 20 segundos, la nave de mensajería fue inutilizada, de forma no letal. El piloto viviría, confundido, pero respirando. Gideon arrastró la firma de la nave a los sistemas del eco, clonó su ID, copió los datos de autorización. Ahora tenía una llave de entrada. El eco negro se acercó a la ciudadela como un visitante amistoso. Nadie lo cuestionó. Mientras se deslizaba más allá del anillo exterior, Gideon sintió un momento de calma, como un depredador dentro de la manada. Dentro de Kefar, la almirante Zora Atal estaba sentada en su oficina de cristal, muy por encima de la cúpula del Tribunal Central. Su cabello estaba recogido al estilo militar del viejo núcleo, su uniforme perfecto, sus manos firmes mientras revisaba los informes de la flota. No tenía ni idea. No había pensado en la Tierra en décadas. Quizás nunca. Para ella, había sido una campaña, una resolución, una misión completada. Hasta ahora. En el momento en que el eco negro atravesó el muelle de atraque interior, los sistemas de la ciudadela parpadearon. No alarmas, no armas, solo confusión. La IA anunció la llegada de la mensajería, pero el hangar no reportó ninguna lanzadera en la cubierta. Uno por uno, los sistemas comenzaron a registrar inconsistencias. Puertas que se abrían donde no debían. Luces que parpadeaban. Escáneres de identidad que no procesaban. Entonces alguien se dio cuenta. Firma no registrada en el muelle 6, dijo una técnica subalterna. Interfiérela, dijo su superior. Probablemente solo sea un fallo. Pero para entonces, Gideon ya estaba dentro. No en persona, solo su voz. Cada pantalla en la ciudadela, cada monitor, cada pantalla del tamaño de una pared. Todas parpadearon a negro, y luego mostraron su rostro, el mismo rostro que había atormentado al almirante Kryn, el mismo que había sido declarado muerto con el resto de la Tierra. Ahora los miraba a todos, y habló lentamente. Pensaron que la Tierra estaba en silencio porque había muerto. Se equivocaron. Estaba en silencio porque estaba esperando. Gritos ahogados estallaron en los pasillos. Los oficiales gritaban, tratando de anular la pantalla. Los ingenieros golpeaban botones, pero nada funcionaba. Mataron a nuestra gente. Lo llamaron paz. Enterraron nuestro nombre y borraron nuestros registros como si la historia fuera de su propiedad. Dentro de la cúpula del Tribunal Central, senadores y jefes militares se congelaron a mitad de sesión. Su voz resonaba por cada altavoz, cada pasillo, cada mente. Pero olvidaron una cosa. La humanidad no se borra con el silencio. Recuerda en la oscuridad. Y cuando llega el momento, regresa para hacer una pregunta. La pantalla parpadeó, se reprodujo la grabación. La sala del consejo, el voto, el momento en que la almirante Zora Atal dijo las palabras que mataron a un planeta. Los gritos ahogados se convirtieron en silencio. Algunos se pusieron de pie. Otros se sentaron horrorizados. Luego su voz regresó. Esto no es terrorismo. Esto no es venganza. Esta es la respuesta que eran demasiado arrogantes para esperar. Entonces el núcleo de eventos se cargó. Objetivo, la red de memoria de Kefar. No la gente, no los edificios, ni siquiera Zora Atal. Solo sus registros. Cada mentira, cada encubrimiento, cada versión de la verdad que se contaron a sí mismos durante 50 años. Desaparecido. La ola golpeó como un grito silencioso. Los servidores centrales de Kefar parpadearon, temblaron y murieron. Los archivos se desvanecieron. Los archivos se desmoronaron en cenizas digitales. Cada registro clasificado de la caída de la Tierra, cada justificación falsificada, cada relato revisado, borrado en toda la galaxia. Los sistemas conectados al núcleo registraron una brecha catastrófica. Y entonces apareció un mensaje en todas partes. No hemos sido olvidados.
No hemos sido perdonados. No hemos terminado. Gideon. Dentro de su oficina, la almirante Zoraatl lo vio todo. Sus manos temblaron por primera vez en décadas. Sabía que venía por ella. Y a diferencia de los otros, no fallaría. Los pasillos de la ciudadela de Kefar estaban construidos de aleación reforzada y arrogancia. Cada corredor brillaba con una luz blanca esterilizada, flanqueado por suelos negros sin juntas que zumbaban bajo los pies. El diseño era intencional. Limpio, intimidante, sin alma, como un monumento construido para aquellos que querían olvidar lo que se necesita para mantener el poder. Pero ahora, incluso el zumbido era diferente. Las luces parpadeaban. Las puertas se abrían y cerraban con fallos. Los guardias estaban en cada cruce importante, con las armas en alto, pero inseguros. Todos en la ciudadela habían visto el rostro, su rostro, y nadie había visto a Zoraatl. Se había encerrado en la cámara del Consejo de Guerra del nivel superior. Acceso sellado, cerraduras biológicas activadas, sin comunicaciones internas. Solo los miembros más altos del alto mando sabían dónde estaba. Pero Gideon no necesitaba indicaciones. Ya estaba dentro. No en la habitación, todavía no, sino dentro de la ciudadela, moviéndose como un fantasma a través de puntos ciegos y conductos de servicio, siguiendo esquemas grabados en su cerebro años atrás. El Eco Negro no había sido solo una nave. Fue construido junto a una red de seguridad incrustada en la infraestructura de los sistemas controlados por la Unión. La Tierra había planeado para la supervivencia, para la venganza. Gideon solo había sido la cerilla. Se movía en silencio, su respiración mesurada. El traje táctico que llevaba era de un negro mate, chapado con amortiguadores cinéticos que silenciaban cada paso. En su espalda, un rifle repetidor de corto alcance hecho a medida con proyectiles disruptores, suficiente para derribar a un soldado sin matarlo. No vino a matar a toda la ciudadela, solo a una persona. Pero no lloraría si algunos otros se interponían en el camino. Desde una esquina en sombras, vio una patrulla de 2 hombres. Jóvenes, despistados, aterrorizados. Susurraban, con las armas en alto, de espaldas a él. No lo oyeron moverse. El primero cayó con un estrangulamiento de presión, inconsciente en menos de 2 segundos. El segundo intentó girar, pero Gideon lo desarmó antes de que sus dedos pudieran encontrar el gatillo. Siguió un suave crujido. Sin gritos, sin alarma. Arrastró a ambos a un almacén. Kefar ya no era una fortaleza. Era una tumba que aún no se había dado cuenta de que estaba muerta. Se movió por los pasillos laterales, subió por los ascensores del eje principal, pasó por zonas de descontaminación y a través de cambios de gravedad internos que dejaban a la mayoría de los intrusos desorientados. A él no. Cada centímetro de este lugar estaba grabado en su mente. Había pasado una década estudiándolo, preparándose. Ahora lo estaba respirando. Finalmente, llegó al perímetro exterior de la cámara del Consejo de Guerra. Un enorme suelo de forma ovalada, rodeado por un escudo de energía y una cerradura biométrica de 12 puntos. Imposible de atravesar a menos que lo hubieras planeado. Metió la mano en su cinturón, sacó un nodo circular no más grande que su palma, y presionó el centro. El dispositivo parpadeó, brilló y luego se dividió en 12 arcos, cada uno magnetizado. Los colocó en los puntos de acceso y esperó. La voz de la IA en su oído zumbó. Superposición de código establecida. Cerraduras de Kefar fallando. 17 segundos. No se inmutó. Los guardias al otro lado de la puerta finalmente notaron algo. Uno se giró, gritó, demasiado tarde. La puerta se derrumbó en un destello de luz evanescente, los nodos magnéticos disolviéndose como ceniza. Gideon entró. Los guardias levantaron sus armas pero no dispararon. Vieron su rostro. Habían visto la grabación, el discurso, la verdad. Dudaron, y eso fue suficiente. Se movió como una ola, no fluida, sino rompiendo. El rifle ladró 2 veces, una a la izquierda, una a la derecha. Ambos hombres cayeron, gimiendo, pero respirando. Sin muerte. Todavía no. Entonces levantó la vista.
Y allí estaba ella. La almirante Zoraat Al. Estaba de pie al otro lado de la cámara, alta y rígida, su uniforme aún perfectamente planchado, el cabello plateado recogido, de la misma manera que en la grabación de la votación. Solo que ahora parecía mayor, más delgada, como si el tiempo la hubiera drenado, pero hubiera dejado el orgullo atrás. Llegaste más lejos de lo que esperaba, dijo, su voz firme pero tensa. Él no respondió. Ella se acercó, pero no demasiado. La habitación a su alrededor estaba silenciosa, vacía ahora. El Consejo de Guerra había evacuado durante la anulación. Estaba sola. ¿Te sientes mejor ahora?, preguntó, con la cabeza inclinada. ¿Después de toda esta sangre? La mandíbula de Gideon se apretó. Realmente no lo entiendes. Entiendo exactamente lo que eres. Dio un paso lento hacia adelante. No, no lo entiendes. Crees que soy la venganza. Que esto se trata de hacerte pagar. ¿No es así? Se detuvo a 3 metros de ella. El arma en sus manos bajó. No relajada, solo deliberada. Esto no se trata de dolor. Se trata de recuerdo. Borraste un planeta, una especie, una historia. Pensaste que si nadie hablaba de ello, nunca sucedió. Le apuntó con el rifle ahora. Pero ahora lo saben. Todos ellos. Los ojos de Zoraat Al se entrecerraron. ¿Y qué has ganado con eso, Gideon? ¿Simpatía? No habrá paz después de esto. La Unión está enojada, avergonzada. Pero no cambiarán. Te llamarán terrorista, un fantasma, un fallo en los archivos. Dio un paso adelante de nuevo, lento, como si estuviera hablando con un niño. Quemaste puestos de avanzada. Inutilizaste flotas. Transmitiste reuniones clasificadas del Consejo a cada planeta del núcleo central. ¿Y para qué? Simplemente lo borrarán de nuevo. Entonces seguiré viniendo. Su voz no se alzó. Se hizo pesada. Si tengo que pasar el resto de mi vida arrancando pedazos de este imperio podrido, lo haré. Dejaré un rastro de verdad y sangre tan espeso que nadie podrá pretender que no sucedió. Zoraat Al exhaló. No parecía asustada, pero había algo bajo su voz ahora. Cansancio. Me dijeron que la Tierra era peligrosa. Les creí. Eran violentos, agresivos, tribales. Rechazaron cada oferta diplomática. No confiábamos en ustedes porque no querían unirse. Porque sabíamos lo que les pasaba a las especies que sí se unían. Ella desvió la mirada entonces y, por primera vez, no tuvo respuesta. Gideon levantó lentamente el rifle de nuevo. Los ojos de ella volvieron a los de él, firmes. ¿Vas a ejecutarme entonces? ¿En cámara? ¿Transmitirlo a la galaxia? No. Ella parpadeó. No, no te voy a dar una muerte de mártir. Abrió la boca, pero se detuvo. Te llevo conmigo. Antes de que pudiera hablar, la IA zumbó en su oído. Secuencia de extracción completa. Lanzadera llegando en 30 segundos. El rostro de Zoraat Al se oscureció. ¿Crees que hablaré? Moriré antes de darte nada. Gideon asintió. Bien. Entonces muere en una jaula. Un símbolo. Un recordatorio viviente de lo que hizo este imperio. Avanzó, con el rifle aún apuntando. Porque ahora, cada vez que alguien pregunte, ¿por qué la humanidad envió solo una nave? Recordarán lo que hiciste, y te verán sentada en una celda mientras la verdad se extiende como la pólvora. Ella se abalanzó de repente, rápida, con entrenamiento militar, yendo a por su muñeca. Él golpeó primero, no con el rifle, sino con una ráfaga aturdidora del guantelete en su mano libre. Ella se derrumbó, inconsciente, viva. La lanzadera atracó segundos después, silenciosa, configurada para el sigilo. Gideon la llevó sobre su hombro, moviéndose por los pasillos como una sombra de nuevo. Los guardias que lo vieron no lo detuvieron. Algunos asintieron. Otros se hicieron a un lado. La verdad también había abierto una grieta en ellos. Para cuando la lanzadera dejó la órbita de Kefar, la noticia ya se había extendido. La almirante Zoraat Al capturada, la mujer que ordenó la muerte de la Tierra. Ahora prisionera en una nave construida con sus cenizas. Una sola nave, un solo hombre.
La galaxia no entendía por qué la Tierra envió solo una. Ahora empezaba a entenderlo. Y Gideon aún no había terminado. La celda de contención dentro del eco negro no se parecía en nada a una prisión. No era fría. No era brutal. Era clínica, quirúrgica. Una cámara rectangular revestida con paredes de presión regulada, malla antiestática y una sola silla atornillada al suelo. Estaba diseñada no para la tortura, sino para la contención. No podías gritar dentro de ella. Ni siquiera podías hacer eco. Adecuado, había pensado Gideon. Zora Atal estaba sentada en esa silla, con las muñecas esposadas magnéticamente a los lados, los tobillos atados. Estaba tranquila, serena, pero no desafiante. Ya no. No había exigencias ahora. Ni discursos, ni arrogancia. El silencio entre ellos decía más que cualquier otra cosa. La observó a través de la pantalla solo por unos minutos. No se regodeaba. No se deleitaba con la visión de ella rota. Solo quería recordar cómo se veía, cómo se veían. Aquellos que tomaban decisiones desde altas torres mientras la gente ardía abajo. Detrás de él, la IA habló en voz baja. Red de transmisión asegurada. Relé de difusión galáctica en espera. ¿Debo iniciar el enlace? Gideon no respondió de inmediato. Se apartó de la pantalla, caminó hacia el panel de control y revisó la lista de canales objetivo. Frecuencia de emergencia de la Unión, bandas anchas civiles, centros de noticias del mundo libre, redes de retransmisión independientes, cada ojo importante de la galaxia. Presionó el panel. Empieza. La nave vibró débilmente, luego se estabilizó. Y a través de miles de planetas, lunas, estaciones, hábitats, naves, desde colonias fronterizas hasta los salones dorados del núcleo, las pantallas parpadearon. El símbolo de la Unión desapareció y fue reemplazado por el rostro de Gideon. Permaneció quieto en el centro del encuadre, iluminado por las luces rojas del interior de la nave, en silencio durante los primeros segundos, dejando que el peso de su presencia se asentara. Luego habló. Ahora conocen mi nombre. No se presentó de nuevo. No lo necesitaba. Hace 50 años, la Tierra fue borrada. No conquistada, no anexionada, borrada. No por accidente, no por error, sino por votación. La pantalla se dividió. Un lado mostraba a Gideon. El otro, la grabación secreta, la reunión a puerta cerrada, el voto, los asentimientos, las palabras del almirante. Dejó que se reprodujera. Dejó que todos lo vieran. Luego habló de nuevo. Esta mujer, la pantalla cambió a Zora Atal, todavía esposada, todavía en silencio. Emitió el voto que condujo a la muerte de más de 1.000 millones de civiles, madres, padres, científicos, ingenieros, niños. Todos ellos etiquetados como amenazas. Todos ellos ejecutados en silencio. Hizo una pausa. No por dramatismo, sino por dolor. Nunca lo abandonaba. No del todo. Ella lo llamó paz. Ustedes lo llamaron protocolo. Sus políticos lo llamaron necesario. Pero aquí está la verdad. Se inclinó ligeramente hacia adelante, lo suficiente para atravesar la pantalla. Nos destruyeron porque les asustábamos. La grabación ahora mostraba la Tierra antes de la purga. Ciudades brillantes, naves despegando, logros que se deslizaban por el cielo en llamas y brillantez. Construíamos más rápido de lo que querían. Luchábamos más duro de lo que esperaban. No pedíamos permiso. No nos arrodillábamos. Las imágenes cambiaron de nuevo. La Tierra ardiendo, ataques orbitales, transmisiones de gritos. Así que nos enterraron. Ahora, Gideon se enderezó de nuevo. Pero no nos enterraron lo suficientemente profundo. Luego vino el verdadero giro. La cámara se desplazó lentamente hacia Zora Atal, sentada en la silla de contención, magullada, despojada de rango y uniforme. La voz de Gideon regresó. No será ejecutada. Esa parte fue inesperada. Por mucho que lo desee. La tensión aumentó en toda la galaxia. Porque su muerte la convertiría en una víctima. Su supervivencia la convertirá en un símbolo. Luego, la transmisión volvió a pulsar.
Estoy transmitiendo los documentos originales de la resolución de la Tierra, los archivos inalterados, el voto real, los planes de ejecución, los nombres, las firmas. Lo estoy subiendo a cada red abierta en el núcleo, cada puerto fronterizo clandestino, cada colonia remota. La transmisión se disparó. Miles de paquetes de datos explotaron a través de la hiperred como un virus hecho de memoria. No nos olvidarán de nuevo. Lo dejó flotando por un último momento. Luego terminó la transmisión. En el planeta central Selenus, una de las ciudades más ricas de la galaxia, los disturbios comenzaron en cuestión de horas. Multitudes se reunieron fuera del centro del Parlamento exigiendo dimisiones. Las pantallas fueron arrancadas de las paredes. Los soldados estaban de pie, sin saber si proteger o unirse. En la estación Adrox, un grupo de veteranos exmilitares formó la Legión de la Verdad Humana, una fuerza independiente que juraba proteger lo que quedaba de los enclaves humanos dispersos por el cinturón exterior. En Trasari Prime, 2 miembros del Consejo dimitieron públicamente, declarando que habían revisado la grabación y que ya no servirían a un gobierno construido sobre el genocidio. Pero no todas las respuestas fueron esperanzadoras. En Barnach 7, un mariscal de guerra leal al núcleo declaró a Gideon una amenaza de nivel galáctico, ordenando un protocolo de matar en el acto a todos los simpatizantes. 10 activistas fueron arrestados por simplemente retransmitir el video. Una guerra de la verdad había comenzado, y la galaxia ya no estaba unida. Dentro del eco negro, Gideon estaba de pie en la penumbra del puente de mando, observando el efecto dominó a través de los informes del sector. No parecía orgulloso. Parecía cansado. La voz de la IA regresó. Transmisión completa. Canales principales del núcleo comprometidos. El 70% de los sistemas civiles absorbieron los datos antes de que se activaran las interceptaciones. Bien, murmuró. Disturbios civiles en aumento en 13 sistemas principales. Fracturas políticas creciendo. No respondió. Simplemente se miró las manos. No temblaban, pero tampoco estaban firmes. Entonces llegó una alerta diferente. Transmisión entrante. Fuente: nave civil no registrada. Cifrado: firma de la Tierra. Levantó la cabeza de un salto. Tocó la consola. Ábrela. La pantalla parpadeó y apareció un rostro. Una mujer, desgastada, curtida, pero inconfundiblemente humana. Cabello rubio sucio, una cicatriz en la mejilla. Sus ojos se abrieron de par en par. Alina. Ella sonrió. Ya era hora. Alina R. había sido dada por muerta. Fue vista por última vez a bordo de un crucero de defensa de Marte defectuoso 20 minutos antes de que fuera destrozado por el fuego cinético de la Unión. Gideon había llevado ese recuerdo como una piedra. Ahora ella estaba aquí, real. No habló al principio. Tampoco ella. Solo silencio, alivio, incredulidad. Luego ella exhaló. Lo hiciste, ¿verdad? Realmente lo hiciste. Él asintió una vez. No está terminado. No, pero lo has abierto de par en par. Finalmente se sentó. ¿Dónde estás? Tenemos un sistema seguro. Colonia fronteriza, especies mixtas, sin lealtad a la Unión. Hemos estado construyendo, esperando a que alguien le mostrara la verdad a la galaxia. Los ojos de Gideon se entrecerraron ligeramente. ¿Tienes gente? Ella asintió. Más de los que crees. Su mente daba vueltas. Opciones, posibilidades, una red, una resistencia, no solo venganza. Un movimiento real. Entonces empezamos a reconstruir, dijo él. Ella sonrió débilmente. No, Gideon, tú ya empezaste eso. Lo miró de manera diferente ahora. No como el arma que una vez entrenaron. No como el soldado enterrado en el dolor, sino como el hombre que podría convertirse en algo más grande. Luego su tono cambió. Gideon, vendrán más fuerte ahora. No solo flotas, asesinos, propaganda. Intentarán borrarte de nuevo. Él asintió lentamente. Pueden intentarlo. Dentro de su celda, Zora Tal estaba sentada con los ojos cerrados. El sonido de las transmisiones de los disturbios resonaba débilmente a través de las paredes. En algún lugar de sus entrañas,
se dio cuenta de que la galaxia nunca volvería a ser la misma. Y su nombre no sería honrado en las estatuas del núcleo. Sería recordado con vergüenza. Gideon se había asegurado de eso, y apenas estaba empezando. La Unión Central se movió rápido. Siempre lo habían hecho cuando se trataba de contención. Pero esta vez, la contención no se trataba de una fuga o un levantamiento. Esta vez, se trataba de un hombre. Un hombre que debería haber muerto hace 5 décadas. Un hombre que venía de un mundo calcinado sin nada más que odio y verdad. Un hombre llamado Gideon. Después de la transmisión, la Unión activó el protocolo absolvedor, una doctrina raramente usada reservada para amenazas existenciales a nivel galáctico. Otorgaba autoridad sin restricciones a las operaciones de seguridad del núcleo para desplegarse en cualquier lugar, usar cualquier método y silenciar a cualquier objetivo. El primer nombre en la lista, Gideon. El segundo, Alina R. El tercero, cualquiera que reprodujera la grabación. En 24 horas, docenas estaban muertos. Los centros de noticias civiles fueron silenciados. Los radiodifusores piratas, ejecutados. Naves rastreadas y vaporizadas. Colonias fronterizas golpeadas con fusiones accidentales de reactores. La Unión quería enterrar el fuego bajo cenizas rápidamente. Pero habían subestimado hasta donde se había extendido la chispa. Gideon no había comenzado una rebelión. Había comenzado un ajuste de cuentas. En la remota luna selvática de Hasta 9, en lo profundo de un búnker de excavación oculto, camuflado bajo las raíces de enormes árboles de cristal azul, se estaba llevando a cabo una reunión. Sin estandartes, sin banderas, sin jerarquía, solo supervivientes. Humanos, quizás un centenar de ellos. Hombres y mujeres que habían estado dispersos por las estrellas durante 50 años, escondiéndose, sobreviviendo, esperando algo imposible. Esperanza. Gideon estaba al frente del círculo, con Alina a su lado. No parecían líderes. No querían serlo. Pero fueron ellos quienes encendieron el fuego. Así que ahora soportaban su calor. Un hombre alto llamado Burke dio un paso adelante, con los brazos cruzados, el rostro curtido. Algunos de nosotros pensamos que nunca volveríamos a ver a otro de nuestra especie. Dejamos de creer. ¿Crees que este mensaje lo cambia todo? Gideon miró a su alrededor. Algunas de estas personas habían perdido familias enteras. Otras apenas habían escapado de la tierra con vida. La mayoría había pasado sus vidas mezclándose, ocultando lo que eran. Habló bajo pero firme. Ningún mensaje cambia el pasado. Levantó una tableta de datos, los registros de votación, la grabación, el plan de genocidio. Pero puede asegurarse de que nadie lo olvide de nuevo. Una mujer cerca de la parte de atrás levantó la mano. No parecía tener más de 30 años. Nacida después de la Tierra. ¿Qué hacemos ahora? ¿Luchar? ¿Escondernos? Alina dio un paso adelante. Nos unificamos. Construimos. No más escondites. Burke entrecerró los ojos. Estás hablando de guerra. Gideon asintió. Estoy hablando de un recordatorio. Querían borrarnos. Ahora nos verán en cada mundo que pisen, cada estrella que pasen, cada sistema en el que aterricen. Se acercó más. No quiero paz. No de ellos. Quiero consecuencias. El silencio era pesado. Pero luego, lentamente, las cabezas asintieron. No porque quisieran violencia, sino porque la violencia se les había infligido a ellos y el silencio no los había salvado. Mientras tanto, en la torre dorada del alcance de Kalin, la élite interna de la Unión Central se reunió en sesión secreta. 12 miembros del Consejo, 3 altos almirantes, una canciller, y ninguno de ellos estaba tranquilo. La transmisión ha llegado más allá de nuestro cuadrante, gruñó el consejero Jor, golpeando una mano sobre la mesa hueca. Docenas de sistemas están cuestionando la validez de nuestra autoridad. Están cuestionando si siquiera somos los buenos, susurró otro. La canciller, una mujer delgada de ojos fríos llamada Ireel Baan, estaba de pie a la cabeza de la sala, mirando hacia el vacío. Su voz era tranquila, siempre tranquila. No se le puede permitir sobrevivir.
El almirante Kasich se burló. Hemos enviado 20 cazadores. Ninguno ha regresado. Es un solo hombre, ladró otro. No, corrigió Ireel. Ahora es una historia, y las historias son más difíciles de matar que los hombres. Guardaron silencio. Luego se volvió hacia su jefe de táctica. Despliega la fuerza de tarea Z. Silencia su red. Y si eso falla, dirigió su mirada hacia la pantalla, que mostraba a Zora-Atal en su celda a bordo del Eco Negro. Destruyelo a él, a ella y a la nave. Pero las consecuencias políticas. Que caigan. Su voz se agudizó. Que caiga todo. Si perdemos el control de la narrativa, perdemos la galaxia. Pero la galaxia ya se les estaba escapando de los dedos porque Gideon había dejado de reaccionar. Se estaba preparando. En Hasta 9, el Eco Negro ya no estaba solo. Estaban llegando naves, algunas de búnkeres ocultos de la Tierra, otras de simpatizantes humanos incrustados en comunidades alienígenas. Contrabandistas, pilotos renegados, incluso un excomandante de la Unión. No un ejército, todavía no, pero suficiente para hacer daño, suficiente para extenderse. Alina caminaba con Gideon por la bahía principal donde se reunían los recién llegados. Esto no es lo que esperaba, dijo en voz baja. ¿Qué esperabas? Ella se encogió de hombros. A ti solo, la rabia ardiendo a través del metal. Él soltó una risa débil. Yo también esperaba eso. Lo detuvo con una mano en su hombro. Ya no estás solo. La miró, no con romance, no con gratitud, sino con confianza. Eso era más raro que cualquier otra cosa. No soy bueno liderando gente, murmuró. Entonces no los líderes. Inspíralos. Deja que se lideren a sí mismos. Él asintió. Entonces la voz de la IA interrumpió la conversación en la bahía. Alerta de proximidad. Nave del núcleo entrando en el sistema. Firma de sigilo única, vector de trayectoria directo hacia nosotros. Gideon no dudó. Escudos arriba. Evacúen a todos los no combatientes. Pongan el Eco Negro en línea. Alina ya se estaba moviendo, ladrando órdenes. Fuera del búnker, la jungla tembló mientras las turbinas rugían. La Unión había llegado, y no habían traído diplomacia. La nave enemiga era elegante, larga y con forma de cuchilla, pintada de negro obsidiana, pulsando con energía nula a lo largo de su espina dorsal. El buque insignia de la Fuerza de Tarea Z, el Vexor. No un buque de guerra, un verdugo, diseñado no para luchar contra flotas, sino para eliminar incidentes. Dentro, operativos enmascarados se equipaban con armadura susurrante, sin calor, sin sonido, sin rostro, entrenados no para matar con fuerza, sino con precisión. Asesinos de élite criados en el silencio y educados para morir sin ser notados. No esperaban una guerra, solo una limpieza. Lo que obtuvieron fue a Gideon. Mientras el Vexor atravesaba la capa exterior de Hasta 9, el Eco Negro rugió desde su camuflaje, iluminando el cielo con un bombardeo de plasma a toda potencia. No lo suficiente para destruir, pero sí para herir. El primer golpe destrozó el motor de babor del Vexor. El segundo quemó su ancla gravitacional. La nave se estrelló en la jungla como un dios caído. Árboles crujiendo, tierra partiéndose, fuego elevándose. Y entonces llegó Gideon. No esperó. No les dio tiempo a recuperarse. Aterrizó el Eco Negro como un martillo de guerra, abrió un boquete en el costado del casco del Vexor y entró con un rifle repetidor brillando como la venganza hecha metal. Los operativos llegaron rápido, pero nunca habían luchado contra alguien como él. Se movía como alguien sin nada que perder, como un hombre que había esperado 50 años a que alguien cometiera este error. Uno por uno, cayeron. No todos muertos, algunos solo rotos, algunos perdonados. Porque quería testigos. El último intentó detonar el núcleo del Vexor. Gideon disparó al panel de control a mitad de la activación. No, gruñó. Vas a ver cómo arde. Más tarde, mientras el sol se abría paso sobre el Vexor destrozado, Gideon estaba de pie sobre los restos, con el Eco Negro flotando detrás de él como una sombra. Los supervivientes de Hasta 9 se reunieron a su alrededor. Algunos vitorearon, otros lloraron,
pero la mayoría solo miraba. Esto ya no era solo resistencia. Esto era un renacimiento. La humanidad había sido cazada. Ahora estaba cazando de vuelta. La Unión Central no esperó esta vez. El fracaso del Vexor no fue solo una pérdida. Fue una humillación. A través de la red galáctica, se filtraron grabaciones. El eco negro abriéndose paso entre operativos de élite. Los restos humeantes de la nave a la luz del amanecer y Gideon, el último perro de guerra de la Tierra, de pie. El mito no solo estaba vivo. Estaba creciendo. Y los mitos eran cosas peligrosas. Así que enviaron todo desde Kefar. El núcleo lanzó el protocolo Titán. 3 acorazados, 9 portaaviones de guerra, una colmena de asedio controlada por IA capaz de esterilización planetaria. Todo apuntando a Hasta 9. Hasta 9 ya no era una base. Era un objetivo. Gideon no parpadeó cuando llegaron los informes. Se sentó en la cabina del eco negro, mirando los marcadores entrantes. Docenas, cientos, más de los que había enfrentado nunca, más de los que el eco negro estaba destinado a enfrentar. Pero no era el mismo hombre que subió a esa nave meses atrás. Ya no era solo venganza. Era la voz de lo que debería haber sido recordado. Detrás de él, la resistencia se preparaba. Alina estaba con capitanes de mando y exiliados planeando la defensa terrestre. Satélites de retransmisión se activaron en todo el sistema, interfiriendo las matrices de escaneo de la Unión. Tecnología vieja de la Tierra, destartalada, medio oxidada, pero leal. Gideon se paró frente al tablero de guerra, con las manos a la espalda. No estoy luchando para ganar, dijo, con la voz firme. Burke frunció el ceño. Entonces, ¿qué demonios estamos haciendo? Gideon lo miró. Estamos luchando para que todos los que observan sepan quién empezó esto y lo que cuesta borrar a un pueblo. Alina se paró a su lado. Lo verán. Se volvió hacia ella. Necesito que sobrevivas a esto. No lo hagas, dijo ella. No me des el discurso de despedida. No de ti. Él hizo una pausa. Entonces no me hagas decirlo. Ella le dedicó una sonrisa amarga, le tocó el hombro y luego desapareció entre las líneas de preparación. El eco negro se encendió. Su espina dorsal pulsaba con un rojo sangre. El rostro de Gideon se endureció. Que vengan. La flota de la Unión Central entró en la órbita de Hasta 9 con una sincronización quirúrgica. No dispararon de inmediato. Querían enviar un mensaje primero. La propia canciller Ireel Baan apareció en cada transmisión activa en el sistema. Su rostro era escultural, pálido, de huesos afilados, ojos como agua congelada. Han elegido albergar a un criminal de guerra. El mensaje era claro. Retiren su lealtad a Gideon. Entréguenlo, o esta luna morirá con él. En toda Hasta 9, la gente se detuvo. Miraron al cielo. Las naves ocultaban el sol. La colmena de asedio zumbaba con una energía distante. Una amenaza silenciosa más fuerte que cualquier grito. Entonces el cielo se resquebrajó. La contratransmisión de Gideon cortó la línea de la Unión como una cuchilla. Su rostro apareció, desgastado, magullado, con los ojos bordeados de agotamiento y fuego. Me llamaron criminal de guerra. No gritó. No suplicó. Pero yo no empecé la guerra. Solo viví lo suficiente para terminar la sentencia. Las imágenes parpadearon. Las ciudades de la Tierra antes de la purga. La grabación de la votación. Zoraat Al, las mentiras del núcleo, su silencio, los miles de millones que pensaron que nunca volverían a hablar. Querían silencio. Querían paz sin verdad. Pero la paz construida sobre cenizas es una mentira con una bomba de tiempo. Se inclinó más cerca. Yo soy el sonido de ese reloj. La transmisión se cortó. Luego vino el ruido. La primera andanada iluminó las estrellas. Los acorazados de la Unión dispararon lanzas cinéticas que partieron montañas y evaporaron bosques. Pero el eco negro no se quedó quieto. Se movió como ninguna nave de guerra se había movido jamás. Plegándose a través de pliegues en la gravedad, saltando entre zonas de impacto, desatando ondas de evento que cortaban profundamente los flancos de los portaaviones.
La resistencia en tierra activó viejas balistas de la Tierra, enormes lanzapúas cargadas con ráfagas de iones inestables, perforando el blindaje del núcleo y desestabilizando sus naves de desembarco. Gideon destrozó los escuadrones de la Unión como un fantasma en una catedral en llamas. No apuntaba a ganar. Apuntaba a hacer que lo sintieran. Cada golpe que recibían, cada piloto que gritaba por los comunicadores, cada nave que veía sus registros de sensores inundarse con el rostro de Gideon antes del impacto. Se estaba convirtiendo en más que un hombre. Era la memoria hecha metal y fuego. Pero la Unión tenía los números, y se estaban acercando. La colmena de asedio giró su boca hacia la superficie de hasta 9. No disparaba misiles. Dejaba caer núcleos de esterilización, esferas negras que se enterraban en la corteza de un planeta y detonaban desde dentro. Uno aterrizó en el hemisferio norte, luego otro. Gideon lo observó desde la órbita, con la mandíbula apretada. Si detonaban, no solo acabaría con la resistencia. Borraría el suelo, la historia. De nuevo. Giró el eco negro. Un último salto, directo a la boca de la colmena. Dentro de la nave, la IA habló. Desestabilización del reactor principal requerida. Sin capacidad de eyección si se activa. Lo sé. Probabilidad de escape. 0.32%. Lo sé. Hubo una pausa. Luego la IA dijo. Me enseñaste la rabia. Él sonrió débilmente. Entonces gritemos juntos. El reactor del eco negro rugió a la vida, zumbando más alto de lo que nunca se había atrevido. El condensador de onda de evento superó la línea roja. La nave vibraba como si estuviera gritando hacia el infierno. Luego se lanzó. La galaxia observaba. Cada transmisión aún activa, cada pantalla abierta, cada planeta donde la verdad había aterrizado. Vieron a un hombre, una nave, abrirse paso a través de los dientes de la construcción militar más poderosa de la historia conocida y detonar desde dentro. La explosión no fue una onda. Onduló el tiempo. El cielo se resquebrajó de una manera que no se suponía que el espacio lo hiciera. La colmena de asedio no solo se rompió. Se desvaneció. Su núcleo fue desgarrado a través de una grieta de evento y escupido a la nada. La mitad de la flota de la Unión rompió la formación en estado de shock. Otros se dieron la vuelta y huyeron. La superficie de hasta 9 tembló, pero resistió. Gideon se había ido. El eco negro se había ido. Pero el mundo estaba vivo. En las semanas que siguieron, la Unión se fracturó. La canciller Van fue derrocada por una revuelta interna. Docenas de sistemas declararon su neutralidad, retirándose de las alianzas del núcleo. Los monumentos a las campañas de paz de la Unión fueron derribados. Y en Nueva Terra, una colonia que una vez fue forzada a ocultar sus orígenes humanos, la gente construyó una nueva estatua, no de Gideon sosteniendo un arma, sino de él de pie, solo, con las manos a los lados, la cara en alto, sin miedo. Debajo de ella, una sola línea fue grabada en 7 idiomas. Preguntaron por qué solo enviamos una nave. La respuesta está escrita con fuego a través de las estrellas.